Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 360 grados, es martes 11 de agosto, año 2015. Doctor Salazar, ¿y usted? Don Oscar, bienvenido a su programa. Varios días sin verlo. Hace como un par de semanas que no nos veíamos. Sí, ayer explicaba que tuvo unas largas vacaciones, pero que ya estamos aquí con la camisa remangada. Y estamos aquí también, don Freddy y yo. Sí, lo decía ayer. Al pie del cañón. Lo decía ayer, sirviendo más que excelentemente este espacio. Y yo sé que el trabajo fue muy bien recibido por todos los televidentes. Mire. Y usted sabe que hay mucha gente que no tiene conocimiento, que yo participé en el primer programa de 360 grados. Así es, cuando tú me inauguró. Y tuve invitaciones permanentes durante muchísimo tiempo para compartir contigo aquí en este programa, es la verdad. Así es. Así que por eso estamos aquí. Bueno, mire, una situación se produjo hoy en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. No es la primera ni será la última situación de este tipo que se produce por el vandalismo que existe en el sector de los sindicatos de choferes que operan como mafias. Hoy un sargento mayor estaba conchando y en el kilómetro 9 una cosa de esta que han establecido que se llaman los controles, que son unos tigres que andan con machete, con escopeta, con armas de fuego, y que controlando que la ruta no la opere ningún chofer pirata, como ellos le llaman, o choferes de otros sindicatos, sino solamente los de ellos. Gente que, abro paréntesis, le paga el sindicato a la OTTT 2 o 3 mil pesos al año por operar una ruta, y para usted inscribir su carro en ese sindicato, digamos, en este caso era Fenatrano, el de Juan Ubiere, si usted no busca 150, 200, 300 mil pesos, depende de la ruta, que tan buena o tan mala sea, usted no puede trabajar ahí al año. Así opera esos grupos que si Jimmy Hoffa, aquel famoso gángster norteamericano que dominó el sindicato de camioneros durante décadas en los Estados Unidos, extorsionando a todo el mundo. Si Jimmy Hoffa llegara a República Dominicana, desapareció, lo desaparecieron. Ese no es un buen ejemplo, porque el cadáver de Jimmy Hoffa ni se sabe dónde está. Desaparecieron. A Jimmy Hoffa lo desaparecieron. Se dice que lo metieron en una construcción y nunca más. No se sabe quizá en el Yankee Stadium. No se sabe ni dónde ese individuo, pero si Jimmy Hoffa retornara de ese lugar en el que se encuentra y viniera al país, no calificaría ni para pitcher de guagua en esos sindicatos. Jimmy Hoffa es nada comparado con el tigraje que se mueve ahí. Bueno, hoy en el kilómetro 9, el sargento mayor el sargento mayor Rubén Vázquez, del Ejército Nacional, mató a Wilfredo Fernando Morillo, de 29 años. Wilfredo Fernando Morillo, como contaba, cuando iba el sargento mayor conchando, lo paró en el kilómetro 9, le exigió que sacara los pasajeros del vehículo porque era un pirata. Eso están cansados de hacerlo a toda hora en medio así como pasó hoy en la luz del día y frente a la autoridad. Y si alguien osara negarse, entonces lo agreden con palos, con machetes, con cuchillos, con piedras, le ponchan los cristales, los neumáticos, le rompen los cristales, agreden hasta a los pasajeros, le dan golpizas a choferes piratas, porque son bandas. Sucede que en esta oportunidad, este hombre, Rubén Vázquez, sargento mayor, portaba su arma, suboficial del ejército, y andaba con su arma de fuego conchando, por si acaso. Cuando el tigre, el muerto, Wilfredo Fernando Morillo, ala un machete, entonces el sargento mayor le pegó 3 tiros en el pecho y murió. Lamentablemente, 29 años, sabrá Dios cuántas personas dependían de él, del trabajo que él hacía, si se puede llamar trabajo a esa labor pseudo-gangsteril que él protagonizaba. Y ahí lamentablemente 2 vidas desgraciadas. La de una persona joven de 29 años que pudo haber sido productiva para el país, y la de un hombre alistado de nuestro ejército que estaba buscando unos pesitos adicionales, tal vez yendo a su trabajo, recogiendo gente en lo que iba,
recorría tal vez la autopista Duarte desde la parte norte de la ciudad hacia el centro y aprovechaba ese camino para hacerse tal vez los pesitos de pagar el tanque de gas de su vehículo, el llenado del tanque de gas. Bueno, hay 2 personas desgraciadas de la vida, uno muerto y otro que pagará en años de cárcel el crimen cometido. Pero el principal culpable de todo esto es la autoridad. Yo no sé hasta cuándo el Estado dominicano, y digo el Estado porque son gobiernos, son congresos, son todos los poderes públicos que han estado uno detrás de otro, haciéndose los grandes irresponsables o actuando con enorme irresponsabilidad, mientras estos grupos son cada vez más grandes, tienen más capacidad de extorsión, porque los gobiernos los han alimentado a todos con exoneraciones, con exenciones impositivas, con cualquier cantidad de beneficios para tenerlos contentos y evitar que le hagan paros en el transporte, evitar conflictos con ellos, porque son tigres detrás de un volante, manejados por tigres, todos multimillonarios, los dueños de esos sindicatos, todos multimillonarios, con mucho poder económico, algunos de ellos incluso vinculados al narcotráfico y al sicariato, que ya está harto demostrado. Todos esos grupos han sido inflados por los gobiernos desde el Estado dominicano. Y al día de hoy son grupos incontrolables. Porque ¿cómo me pueden explicar a mí, o al país, no a mí, porque ¿quién soy yo? Al país, ¿cómo le puede explicar al país la autoridad que va a permitir a un tigre, llámese como se llame, parado en una esquina diciendo quiénes pueden o no montarse en un vehículo? ¿Qué tipo de sociedad es que estamos construyendo? Porque es lo que esa gente hace en todas las esquinas y no es escondido, ¿eh? Ellos están ahí, 2 y 3 por parada, con sus armas, algunos días visibles, actuando impunemente, con hechos violentos y definitivamente delictuales. Porque usted agredir a una persona y sacar de un vehículo a unas personas, a veces secuestrar a un chofer, eso es un acto delictivo, eso está penado por el Código Penal, sancionado. Eso lo hacen todos los días ante los ojos de la autoridad, impunemente. En el 9, ahí donde pasó eso, 8 de la mañana de un martes, si ahí no habían 20 o 25 a mes, es poco. 20 o 25 a mes es poco. Y eso pasó ahí, ante los ojos de la autoridad, porque lo hacían todos los días. Y los están ahí viéndolo y no hacen nada. Entonces, ese muerto es culpa de la autoridad. No del sargento mayor, ni del tigueraje de los sindicatos. Ese muerto es responsabilidad de la autoridad. Que todavía es la hora, que cuando yo he estado dando el seguimiento de la noticia desde temprano y he visto las declaraciones del director de prensa, el amigo Pesqueira de la MET y de todas las autoridades que se han referido al caso, lo hacen con una declaración vacua en el cual no enfocan el problema. Es un incidente simplemente entre 2 personas que, bueno, tuvieron una disputa por unos pasajeros. Y no es eso. Es que la autoridad, el Estado, no está ejerciendo su rol en el control de ese tipo de comportamiento. Solamente la autoridad puede decir quién o no opera en una zona de transporte público. Solamente la autoridad puede ejercer la violencia de cualquier naturaleza contra un ciudadano que se entienda violador de la ley o de las disposiciones que se establecen. Un tigre no lo puede hacer. Si el Estado es que dice que en esa ruta solamente pueden estar la gente afiliada a esa ruta, es el Estado que tiene que controlar eso. No es un tigre contratado por un grupo pseudomafioso. Entonces, el Estado ha delegado su responsabilidad y su autoridad en gente sin control. Y al día de hoy se producen este tipo de cosas que va a ir a peor. Va a ir a peor porque van a seguir pasando 2 cosas. Esos tigres de los sindicatos, después de esto, se van a armar más.
Ya el machete no le va a bastar, porque van a decir, no, que van a andar armados. Andarán con escopeta y con arma de fuego. Y entonces la gente, que también en algún momento puede hacer la labor de pirata, como ellos le llaman, entonces también andarán todos con arma de fuego y desde que lo paren un tiro. Eso es lo que va a pasar si la autoridad no se impone en esto, que preparémonos para eso. Y todos esos muertos, todas esas desgracias que van a suceder, si no cambia el comportamiento del Estado con relación a esta gente, serán culpa del gobierno actual, pero ha sido y será repartida necesariamente, históricamente, en todos los gobiernos que han estado en el país los últimos 20 o 25 años, que han permitido esto, que lo han inflado, los han inflado estos grupos y lo han utilizado políticamente. Entonces, ese tipo de cosas o se corrigen en este país, o aquí va a haber la ley de la selva definitivamente, más todavía en el tránsito, particularmente en el sector del transporte público. Lo primero es que yo voy a poder disentir de tu opinión, voy a tener una opinión contraria, porque yo no acepto tu afirmación de que existe una autoridad aquí para el tema del transporte. No, lo primero es porque la autoridad, aquí no hay autoridad en el transporte en ningún punto del país, ni en la capital, ni en las carreteras, ni en los muelles, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque quienes están llamados a cumplir la ley o a hacer cumplir la ley son los que están revestidos de esa autoridad de que hablas. ¿Qué ocurre? Que lo que existe en la República Dominicana son carteles de transporte. Lo que ocurrió en el kilómetro 9 va a seguir ocurriendo, porque la calzada pública, o sea, las calles públicas, que las pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, han sido asignadas o se han autoasignado por parte de grupos que dirigen carteles del transporte. Lo mismo ocurre en los muelles de la República Dominicana. Aquí no hay forma de que un camión que no sea de Fenatrado, que es un sindicato dirigido por una persona llamada Blas Peralta, que yo lo conozco, una persona muy afable, pero sin embargo es un monopolio. Y no hay autoridad porque la Constitución prohíbe los monopolios. Y no hay autoridad porque lo que ocurre, por ejemplo, en el transporte de la capital es un oligopolio. Es decir, que varios centrales sindicales se ponen de acuerdo para fijar un precio y para repartirse la ciudad prácticamente sin intervención de nadie. Cobran lo que les da la gana, agregan a quien les da la gana, y el que penetra en lo que ellos creen que es su propiedad personal, cuando es una propiedad pública, simplemente es agredido. Cuando todos sabemos ya que en tema del transporte público en la capital, esos carros de concho, eso tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, porque una ciudad que se precie de tener 3.200.000 habitantes aproximadamente, junto con la provincia de Santo Domingo, no puede depender de carritos de concho que pueden cargar 5 personas. Sin embargo, eso vez tras vez se ha venido manteniendo, no desde ahora, desde los gobiernos de Balaguer. Que yo recuerde, la última vez que vi, probablemente Oscar ni siquiera estaba nacido, de que había una organización en el transporte de la capital, era cuando yo iba a la universidad. Y los carros públicos tenían uno capota mamey y otra capota blanca. Y se dividían y estaban totalmente organizados. Sin embargo, a partir de que un tigueraje se ha hecho dueño de la ruta, aquí hay un monopolio y un oligopolio que está protegido por los que están llamados a hacer cumplir la ley. Entonces, ¿quién dice que ese sargento mayor no puede cargar 5 personas en su vehículo? ¿Quién lo dice? Ahora, hoy aprendí yo que hay una profesión nueva. Se llama buscapasajeros. No lo sabía. Porque el título del incidente que hubo en la mañana de hoy era que un buscapasajeros, así mismo entrecomillado, que fue como se publicó en la prensa, fue muerto de 3 disparos por parte de una persona que estaba cargando pasajeros en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Y que esta persona... son controles. Sí, pero le dicen busca pasajeros, o sea, suben los pasajeros, son controles, controlan
la identificación esa que tienen en los techos, los carros públicos, que se quita y se pone, eso es lo que cuesta, entre 250 y 300 mil pesos al año, eso es lo que cuesta. Y ahora, Oscar, el tema es que los tres principales sindicatos de aquí, Fenatrano de Juan Uvieres, Fenatrado de Blas Peralta y Conatra de nuestro amigo Antonio Marte, ahora también quieren tener partidos políticos. Lo tienen. O sea, no solamente están recibiendo beneficios como dueños de sindicatos o centrales sindicales o miles de guaguas y vehículos que dependen de ellos, y también ahora serán financiados por fondos de la Junta Central Electoral para tener una participación electoral. Y yo recuerdo, no sé si te acuerdas tú también, que el inefable Juan Uvieres, cuando dio su respaldo a Hipólito Mejía en un acto público en el Palacio de los Deportes, en la campaña pasada, fue con un punzón, con un cuchillo larguísimo, que se le salía por aquí detrás del saco. A ese nivel es que andamos en la República Dominicana. Pero que él de ese punzón para entrar a la Cámara de Diputados a veces. Es lo que te digo. Entonces aquí... ¿Qué diputado, eh? Claro, es diputado. Y tiene inmunidad. Y tiene inmunidad. Y ese señor legisla por nosotros también. Entonces fue un acto público con un lenguemime, que se me había olvidado el nombre, grandísimo, que se le veía porque cuando estaba discurseando la toma de cámara enseñaba el bulto que tenía. Entonces, a ese nivel es que andamos aquí en el transporte público. Cuando en los países desarrollados y en muchas de las sociedades que van hacia la modernidad, ya lo que está de moda es compartir los vehículos. Hay aplicaciones que por aquí, que ya aquí están buscando un administrador de eso, de Uber. Hay aplicaciones por aquí. Pero Uber no va a funcionar aquí, ¿no? Bueno, pero ya están buscando, porque yo vi... capaz de matar al creador de Uber. yo vi en la prensa que están buscando a alguien que pueda administrar la aplicación. Entonces me imagino que es que quiere venir aquí, y si me llaman a mí, por ejemplo, yo puedo buscar un pasajero y llevarlo donde yo quiera, o compartir el vehículo, o BlaBlaCar, que existe en España, por ejemplo. Si usted va para Santiago, en vez de yo irme solo en mi vehículo, me voy con Oscar Medina. Entonces compartimos los gastos y nos sale mucho más barato. Eso es lo que se hace, esa es la sociedad del futuro. Mientras aquí planteamos una sociedad moderna y vivimos en la era de piedra en el tema del transporte. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a ponerse los pantalones y resolver ese problema. Nadie. Aquí los que mandan en la calle no es ninguna autoridad vestida de un uniforme y con un arma. El que manda en la calle es chofer de guagua pública o el chofer de carro público, y está harto demostrado. Eso es así. Vamos a ver hasta dónde el Estado va a permitir que esto continúe. Miren, hoy se anunció la decisión del caso Félix Bautista. No hubo decisión. Hubo decisión. Bueno, la decisión fue que no hubo decisión. Exacto, que no hubo decisión. Hubo decisión. Hubo un empate en los votos. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia tenía que conocer la apelación al recurso, a la decisión de no al lugar, al auto de no lugar, que actuando como juez especial de instrucción emitiera el magistrado Alejandro Moscoso Segarra. Como Alejandro Moscoso Segarra emitió ese auto, no podía participar en la revisión de su propia decisión. Y por tanto la Sala Penal, que está conformada por 5 jueces, este caso solamente lo podían conocer 4. Eran su presidenta, doña Miriam Germán Brito, el magistrado Heroito Reyes, Esther Angelán Casasnovas y Fran Soto. La Sala Penal hoy había convocado para las 10 de la mañana para dar a conocer la decisión, y lo que se informó es que hubo un empate en la votación, 2 jueces a favor, 2 jueces en contra. Los argumentos no se conocen. Uno imagina que a favor de 2 estarían a favor de ratificar el auto de no lugar y 2 a favor de revocarlo e iniciar un nuevo proceso de instrucción. No se sabe quién votó por No se sabe quién votó por cada quien. El asunto es que ha sido convocado para ser conocida nuevamente desde cero la revisión de esta decisión, o sea, el recurso de apelación incoado por la Procuraduría General de la República
a través del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, y lo que procede ahora es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Mariano Germán, designe a un quinto juez para que se integre a las labores, en este caso de la sala penal, y se conozca el caso, y no haya posibilidad de un empate en esta nueva decisión. Tengo entendido que no es un juez de Suprema, sino que sería un juez de corte, pero no sé hasta qué punto las facultades del magistrado, en este caso, no conozco el detalle, pero no sé hasta qué punto la decisión también pudiera ser enviar a un juez de Suprema Corte de Justicia, de otra sala, a que vaya a suplir la situación que crea la ausencia de Alejandro Moscoso, que crea una situación donde puede haber empate, que fue lo que sucedió, y vamos a ser el número none en esta sala, y no sé hasta qué punto pudiera ser tal vez el mismo magistrado Mariano Germán que asuma esa posición, o designe otro juez de Suprema o un juez de corte. Pero la verdad es que será para el 22 de septiembre a las 9 de la mañana, cuando se conocerá desde cero. Quiere decir que habrá la primera audiencia para que entonces se establezcan los argumentos, se presenten las alegaciones de parte y parte, entonces los jueces se retiren a deliberar y se produzca una nueva fijación de fecha entonces para conocer su decisión, que solamente podrá ser o confirmar el auto de no lugar o revocarlo, en cuyo caso habría que instruir nuevamente el proceso, ya lo tendría que hacer otro juez que no pudiera ser el magistrado Alejandro Moscoso. Vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero hoy las expectativas en torno a este caso, pienso que yo personalmente no esperaba este tipo de decisión. Yo pensé que el caso se iba a resolver ratificando el auto de no lugar, porque creo que además judicialmente es lo que procede, creo que la decisión del magistrado Alejandro Moscoso Segarra está muy bien sustentada desde el punto de vista jurídico, independientemente de cualquier opinión personal, y he dicho muchas veces esto, que yo pueda tener del senador Bautista y de su paso por el gobierno y por la administración pública, cómo se condujo, pero son opiniones que tengo, que no tengo las mejores de él, pero una cosa es la opinión que usted tenga, otra cosa es que usted pueda demostrar en justicia y cómo usted instrumente un caso. Siempre he creído que este es un caso político, de un interés personal de Francisco Domínguez Brito, y que no tiene posibilidad de avanzar mucho en la justicia. Pero también conozco de las presiones que existen sobre los jueces, de cómo el populismo judicial muchas veces condiciona las decisiones de los jueces, y yo no dudo que aquí haya operado en gran medida ese populismo y esas presiones mediáticas y ese miedo al que dirán 4 o 5 deslenguados de otros que andan por ahí, que asesinan moralmente a cualquiera que simplemente no toma una decisión de acuerdo a los intereses que ellos defienden en un momento determinado, como le pasó al magistrado Alejandro Moscoso Segarra, que no solamente es un hombre correcto y un hombre serio, sino que además de eso es un juez como la copa de un pino, y tomó una decisión jurídicamente inapelable. Sin embargo, eso no importó, y los análisis, ninguno fue jurídico, todos fueron políticos, y se fueron en contra del juez Alejandro Moscoso y acabaron con él sin importarle lo que pasó ese pobre hombre, su familia, por tomar una decisión simplemente que no le convenía a ellos políticamente. Entonces, puede ser que un par de jueces de esos entiendan que no quieren exponerse a eso o piensen jurídicamente diferente, pero yo no descarto que haya presiones mediáticas o miedos mediáticos para tomar esta decisión. A mí, repito, me sorprendió, yo pensé que el auto sería ratificado, pero vamos a ver qué sucede entonces en septiembre cuando esto comienza de nuevo, ahora ya con un quinto juez que deberá ser integrado. Es que hace un tiempo, no sé si me lo recomendaste tú a mí o yo te lo recomendé a ti, un libro que leímos los dos, se llama La injusticia mediática, no sé si lo recuerdas. Sí. Porque trata precisamente de un escrito de un abogado muy versado en temas de juicios políticos, de políticos juzgados
en términos jurídicos, y él lo titula La injusticia mediática, porque una gran parte de los políticos que son llevados a las barras de los tribunales son condenados primero a nivel de los medios de comunicación. Y una cosa es usted acusar en medios de comunicación y otra cosa es llevar una carga de prueba a un tribunal y en ese tribunal demostrar en un juicio público, oral y contradictorio que esa persona es culpable de una serie de hechos. Los que seguimos, como me tocó a mí seguir por curiosidad, porque en mi caso nunca he pisado un tribunal de la República, absolutamente en ningún caso. Sí, una vez acompañé a Vinicio, que lo acusaron de difamación e injuria, al final lo absolvieron. Los que yo por curiosidad seguí muy de cerca ese juicio, y sí me di cuenta de que una gran parte de las pruebas no eran sostenibles desde el punto de vista lógico y racional. Entonces, el senador Félix Bautista fue condenado mediáticamente. Muchos creemos, yo soy de los que creo, que quizás a él le convenía que el juicio fuera a un juicio de fondo y ahí se demostrara verdaderamente su inocencia o culpabilidad. En este caso, el juez Moscoso Segarra decidió ratificar el auto de archivo y lo que se va a conocer, tengo entendido, es simplemente eso, la apelación de la Procuraduría General de la República en cuanto al tema del archivo, nada más. O sea que sí, cuando se designe al quinto juez, habrá, nos imaginamos, una sola audiencia, y en esa sola audiencia habrá argumentos de una parte, argumentos de otra, y los jueces se retirarán a deliberar y posteriormente darán una solución a este tema que creemos. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que al final se va a ratificar el archivo, porque los argumentos jurídicos de la sentencia del juez Moscoso Segarra son válidos y tienen mucho peso, y no pudieron ser contestados ni siquiera por los fusiladores que tienen paredones en medios de comunicación para acabar con cualquiera. Entonces, este caso hubo mucha expectativa en la mañana de hoy, pero yo digo, bueno, la sentencia fue ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea que vamos a tener que esperar a que se conozca de nuevo, y yo creo que de aquí quizás a diciembre sabremos qué va a pasar, ¿verdad que sí? Así es. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Miren, ayer hablábamos del caso este de la Junta Central Electoral y la situación que se ha presentado por la decisión de este organismo de aplicar la Constitución y las leyes en materia de la distribución de los diputados y la oposición que tienen los partidos políticos a esta medida. Ayer se revelaba que 25 partidos, entre ellos los principales partidos del sistema, estaban planteando a la Junta formalmente que revisara esa decisión y la pospusiera hasta el 2020. Hoy, el presidente de la Junta Central Electoral fue contactado por Alberto Caminero vía telefónica, tengo entendido que está fuera del país, el magistrado Roberto Rosario, y dijo que la Junta no va a variar esa decisión. Dijo específicamente que la época en que los organismos, o sea, la Junta, por presión de los partidos no cumplía con las leyes, es parte del pasado. Nosotros no vamos para violar la Constitución. Dice, nosotros no estamos para violar la Constitución, dijo Roberto Rosario con relación a la petición de los partidos. Esta decisión fue unánime. Incluso hoy en la mañana en el periódico Hoy aparecían unas declaraciones que fueron buscadas igual como la de Roberto Rosario hoy en la tarde, una llamada telefónica de un reportero al magistrado Eddie Olivares, y él dijo que esa decisión era unánime y que la Junta había tomado una decisión correcta. Dijo lo mismo que Roberto Rosario. Que no podían estar violando la ley para combatir los partidos. Yo creo que usted y yo deberíamos jugar la lotería esta noche. ¿Por qué? Porque casi nunca coincide. No, pero es una decisión unánime. Fue una decisión tomada sobre la base del derecho. Exactamente. Y es bueno que la gente entienda más o menos de qué se trata esto. Antes
de la reforma de la Constitución del 2010, la cantidad de diputados era ilimitada. Era por 50.000 o fracción de habitantes, 50.000 habitantes o fracción, por cada provincia se agregaba, cada censo se agregaban, entonces cada 50.000 que nuevos que aparecían, a él le tocaba un diputado nuevo. Mínimo 2. Eso era así. Y por eso en una elección podíamos tener 120, en la siguiente 127, se hacían 3 provincias más, entonces eran 2 mínimos por provincia, y así veníamos creciendo. Se tomó la decisión a partir de la opinión, y eso figura incluso en las consultas populares, de frizar el número de diputados. Y se frizó en 190. Y se crearon 3 tipos de diputados diferentes. Un diputado de ultramar, que son los que representan a los dominicanos en el exterior. Que son 7. Son 7, 3 en una circunscripción y 2 en las otras 2. Diputados nacionales, que son 5. Que son por acumulación, que son 5. Que son por acumulación total de los votos de los partidos políticos, que no se creó para eso fue la ley después que lo modificó. La idea era una representación de los partidos minoritarios en la reforma constitucional. Pero luego los partidos de Haga y Yuce acomodaron la ley de elección del diputado nacional a su conveniencia y se quedaron con esos puestos también. Y el diputado por representación nacional, que son 178, exacto, y que serán distribuidos proporcionalmente por la cantidad de habitantes que hay en cada demarcación electoral, sea provincia o las provincias que tienen circunscripciones, entonces por las circunscripciones que tengan cada provincia. Y con el mismo precepto anterior, mínimo 2 por provincia. Así fue como se votó la Constitución. Eso dice nuestra Constitución, que no la modificó la Junta, la modificaron los partidos políticos. Entonces ellos van y hacen su lío, crean sus leyes. Yo creo que un lío no, lo hicieron bien, yo estoy de acuerdo con eso. Crean sus leyes y después no quieren aplicarlas o no quieren que se las apliquen a partir de sus intereses personales o coyunturales. Ellos tienen un lío. Particularmente el PLD tiene un lío con las alianzas que se lo complica todavía más si le reducen los diputados en varias provincias. Porque no tienen espacio para negociar porque nada más son 2 en alguna, una que tiran 3 ahora se quedan con 2, una que tiran 4 ahora tienen 3 y tienen un problema. Y los demás partidos también porque tienen su cabeza puesta en la distribución anterior a partir de su conveniencia. Y como ellos entienden porque para mí es una estupidez lo que están planteando. Pero como ellos entienden que no les conviene, entonces quieren obligar a la Junta o llevar a la Junta a que se viole la Constitución, a que viole la ley. A los partidos políticos no hay que consultarle para aplicar la ley. La Constitución se aplica, porque es lo que dice y ya. No hay que consultarle. Ellos deberían acomodarse a lo que ellos mismos decidieron. Ahora, no lo quieren hacer y quieren presionar a la Junta en una dirección de violar la ley. Y repito, esa Constitución no la votó la Junta, fueron los partidos políticos, particularmente los PLDs, que hoy se quejan de que tienen entonces problemas con esto y que le meten presión a Roberto Rosario de la Junta con este tema, y ellos fueron los que fueron al Congreso y arreglaron su Constitución a como les dio su gana. Entonces ahora tienen 2 opciones: o modifican la Constitución, pues lo pueden hacer, lo hicieron el otro día. Vayan de nuevo, todo su grupo de gente, hagan de nuevo su asunto y modifiquen la Constitución de nuevo. Y déjenla como estaba antes. Ya. O hacen eso, o la cumplen. Y se acabó. Si no les gusta como la dejaron, si no les gusta eso, que vayan y la modifiquen. Ahora el 16 de agosto será la legislatura, el 17 convocan a la asamblea y zancoñen su Constitución de nuevo y en septiembre tienen sus cosas para atrás. O lo hacen así, o se fuman la que dice ahí que ustedes votaron que hay que distribuirlo en los términos que se distribuyó, que es la forma correcta, porque es la forma donde de verdad hay representación proporcional de la población en las demarcaciones electorales. Mira, el problema es que esto se llama democracia representativa. Y si es una democracia representativa y el Congreso es el primer poder del Estado, donde estamos representados todos los ciudadanos,
a partir de nuestro voto por senadores y diputados, porque el primer poder del Estado no es el poder ejecutivo, es el Congreso donde está la mayor representación de la población. Entonces tienen necesariamente que distribuirse la cantidad fija de diputados de acuerdo a la población. Es tan sencillo como eso. Es un tema conceptual. El problema en la República Dominicana es que nos acostumbramos. Yo creo que Roberto Rosario hizo abstracción de esa idea en cuanto a la respuesta que dio a la prensa. Es que nos acostumbramos durante muchos años a acomodar las leyes a los intereses de los partidos políticos. O sea, aquí se hacían leyes, entonces si por ejemplo a Peña Gómez se le ocurría el 2+2, o sea, dividir, tenía tanta gente que quería ser diputado, senador o alcalde, síndico, entonces dividía el periodo en 2 años tú, 2 años yo, y no pasa nada. Y eso se aceptaba perfectamente, porque ¿quién representa a quién? En el caso de la decisión de la Junta Central Electoral, no es simplemente el cumplimiento de una ley, no, es el cumplimiento de la Constitución de la República. O sea, lo que están pidiendo los partidos políticos es que violen la Constitución de la República. 25 partidos firmando para que se viole la Constitución. Y eso es de tal gravedad que solamente decirlo eriza los pelos. O sea, ¿cómo es posible que por conveniencias particulares, locales, los partidos políticos pidan que se modifique una decisión que dio la Junta Central Electoral, que es acorde con la ley? Yo incluso veo un poco más allá, Oscar. A mí me preocupa un poco más que esto. ¿Qué es? ¿Cuál es la preocupación que tengo? Que cuando te fijas en las provincias que piden diputados, la mayor parte son provincias agrícolas. Y se pierden esos diputados a expensas del cordón de gente pobre que rodea la capital dominicana. Bueno, es así, doctor. Entonces, ese problema demográfico, yo creo que es mucho más problema debería incluso que la distribución. Enfocarlo en un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Totalmente. Para establecer políticas. Claro Bueno, que sí. Es un tema amplio que evidentemente seguiremos debatiendo. Señores, feliz resto de la tarde. Nos vemos mañana.